Va a comenzar a grabar ahorita. Bien. ¿Qué sabemos sobre la ecuación de continuidad de la corriente? ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Sí. Sí. Bueno, lo que sabemos es que esta ecuación es una regla general. Siempre se va a conservar la carga, ¿ya? Independientemente del tipo de proceso que se esté realizando. En la última clase habíamos llegado a esta ecuación, ¿verdad? Vamos a tratar de marcarla aquí. No se mira. No se mira la presentación. Sí, No se mira. ¿Sí se mira? Sí, sí. ¿Recuerdan que habíamos llegado a esta ecuación? Sí. Ok, bueno. Tenemos entonces la divergencia de J. ¿Quién es J? Densidad. Una densidad de corriente volumétrica. Y la derivada parcial de la densidad de carga volumétrica. Estas dos, J y Rho, son las totales. Es decir que la densidad de corriente, J, total, es la suma de una corriente, densidad de corriente libre, más una densidad de corriente ligada. ¿Dónde ocurre la densidad de corriente libre? Pues normalmente ocurre en medios conductores, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, en el caso en que se mueve un gas cargado como un plasma. La densidad de carga, eso creo que lo recuerdan, del 321. La densidad de carga libre ocurre en los conductores y la densidad de carga ligada ocurre en los dieléctricos. Bueno, avancemos. Como les mencionaba hace un momento, la ecuación de continuidad siempre es válida, incluso en procesos especiales donde se crea materia y también antimateria. Algunos ejemplos de estos es cuando se crean electrones y positrones. En esos casos, la ecuación de continuidad sigue siendo válida. ¿Por qué sigue siendo válida? Porque los electrones y los positrones, al crearse la materia, tienen cargas con sentido opuesto. Entonces, si suman esas cargas, el resultado es cero. No sé si han visto algún video sobre la creación o aniquilación de cargas. ¿Jóvenes? No. No, ingeniero. ¿Esto lo hacen en la CERN o no? Lo hacen en el CERN, correcto, correcto. Que básicamente lo que se hace es que se tiene un grupo de cargas y hacia ese grupo de cargas se dirigen partículas cargadas a gran velocidad. Chocan. Aparte del cambio en la cantidad de movimiento, se presentan fenómenos muy interesantes como la creación de materia y de antimateria. Actualmente se estudia qué se puede hacer con la antimateria, aunque es bastante difícil de manipular, ¿verdad? Porque cuando la antimateria encuentra el equivalente, pues desaparecen en una explosión que se libera mucha energía. Bueno, vamos a seguir avanzando. Me interesa que entiendan esto a nivel de circuitos ahorita. ¿Ya? ¿Qué ha pasado aquí con la ecuación? Simplemente pasó a restar la densidad de carga, la derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo. Bien. No sé si recuerdan esta ecuación que está aquí. Esta se estudió en 321. ¿La recuerdan? Condiciones de frontera. De frontera, correcto. Resulta que cuando usted le saca la divergencia a un campo y lo multiplica por H, donde H es esta altura de aquí. Esta altura es un H que está agarrando un pedazo de un medio 2, y otro pedazo de un medio 1. Ya. Y este H es muy chiquito, tiende a 0. Entonces le aplica este límite y eso es equivalente a tener F2 normal menos F1 normal. Bueno,
esa condición de frontera que se estudió en el curso previo, la vamos a aplicar acá. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo es entender cómo se comporta la corriente cuando pasa de un medio a otro, ¿ya? Tiene aplicaciones muy importantes esto. Bueno, suponga que vamos a analizar la corriente entonces en una capa muy delgadita, entre dos medios. Y vengo y multiplico por H este lado de aquí y también este otro de aquí lo multiplico por H, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer ahorita. Ahí está, multiplicado por H. Y aplicamos el límite. Decimos H va a ser algo muy pequeñito. Quiero que me digan si tengo densidad de carga volumétrica encerrada en este pequeño cilindro. Densidad de carga volumétrica, que tiene unidades de Coulomb entre metro cúbico. Y lo multiplico por H, donde H es la altura. ¿Se acuerdan que la densidad de carga volumétrica, voy a escribir aquí. La densidad de carga volumétrica es carga entre el volumen. Y ese volumen va a ser H por delta de superficie para el cilindro que tenemos ahí. Esto es la densidad de carga volumétrica. Ajá, y si lo multiplico por un H, aquí, y ese H tiende a 0, ¿a qué va a ser igual esto? Multiplico por H aquí, lo multiplico por H acá. ¿A qué va a tender? Densidad superficial. A una densidad superficial de carga, excelente. Porque esto de aquí se vuelve tan delgadito, no veo el puntero, ahí está. Esto de aquí se vuelve tan delgadito que deja de ser un volumen y se convierte en una superficie. Bueno, es lo siguiente que obtenemos. ¿Ya? Entonces, tenemos que esta se convierte en una densidad superficial de carga y a esta otra, pues, es simplemente la ecuación que tengo aquí marcada. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Suponga que usted tiene un circuito que está trabajando y hay una corriente que está fluyendo de un medio a otro. Y hay una superficie que lo separa. ¿Está bien? Bueno. Entonces, esa superficie que lo separa es esta de aquí. ¿Notan la figura? Jóvenes, ¿notan la figura? Sí, nota. Suponga por casualidad que hay un sistema en el cual la corriente no es la misma, a pesar de que es un circuito en serie, que la corriente no es la misma cuando se pasa de un medio a otro. Sería una situación extraña, pero es posible. Entonces, ¿qué estaría pasando si las cargas que viajan por aquí pasan acá al otro medio y aquí tengo menos carga? Si J2 fuera más chiquita que J1, ¿qué significaría eso? Que J2 sea más chiquita que J1. ¿Qué significaría? Significaría que se me quedaron cargas justamente en esta región de aquí. ¿Ya? Significaría que se me están quedando cargas acumuladas. Es decir, que la densidad de carga estaría cambiando con el tiempo. ¿Ya? Esta ecuación me sirve para ese caso. ¿Queda claro? Si la densidad de carga no cambia con el tiempo, si esto no cambia, pues la derivada sería 0 y estos dos serían iguales. Pero en una situación especial en la cual se me empiecen a quedar cargas aquí, entonces significaría que J2 es más chiquito que J1. Entonces, esta resta me daría un número negativo, ¿verdad? Si J2 fuera más chiquito que J1. Y sigma, como se me están quedando cargas aquí, estaría creciendo. Sigma se haría más grande. La derivada me daría positiva, pero el signo menos por más, me quedaría menos también. Muy bien. ¿Hay dudas con respecto a esto que les acabo de explicar ahorita? No. No. Nosotros normalmente nos vamos a enfocar en un caso que es un caso estacionario.
En el caso estacionario, ¿se acuerdan que nada cambia con respecto al tiempo? Bueno. Volvamos a la ecuación general y trabajemos ahora con los medios dieléctricos. Alguien por ahí me dijo que no se acordaba mucho de la parte de medios dieléctricos. Resulta que la densidad de carga, la total, es la suma de dos. Una densidad de carga libre y una densidad de carga ligada. ¿Dónde se presenta esta densidad de carga libre? Pues principalmente en conductores. Y la ligada, pues aquí vamos a hablar del caso de dieléctricos. Si comenzamos hablando de los dieléctricos, entonces a esta J le voy a llamar J sub B, una densidad de corriente ligada. Y la densidad de carga ligada. Esta ecuación tiene que ser válida. Si hacemos la sustitución, esto se estudió en el capítulo 10. Densidad de carga volumétrica ligada es negativo divergencia de la polarización. Sustituye usted esto aquí. Entonces tiene una derivada con respecto al tiempo y tiene la divergencia también. Juega con el operador, y este otro lo saca como factor común y le queda esta expresión. Como esto siempre tiene que ser cero, entonces los que están adentro tienen que ser iguales. ¿Ya? Y se define así. Voy a borrar. Se define así. La densidad de corriente volumétrica ligada o confinada es esto. Ahora vayamos al caso de las corrientes estacionarias. El caso en que no cambian con el tiempo. Si esto no cambia con el tiempo, ¿cómo es la derivada de algo que es constante? Cero. Cero. Entonces, si esto es cero, por la ecuación que vimos hace un rato, que se estudió en 321, capítulo 9, la divergencia siempre está asociada a las componentes normales, ¿ya? A la componente normal de un medio menos la del otro. Y como este ya no está, va a ser igual a cero, que es esto que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, sustituimos por cero y nos queda así, miren. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el caso especial, que es el caso estacionario. En el caso estacionario, las derivadas, todas las derivadas con respecto al tiempo van a ser cero. Y la ecuación general se va a expresar así. Ya que estas dos me dan cero, ¿verdad? Significa que J2 normal es igual a J1 normal. Es decir, que son continuas, ¿verdad? Componentes. Bueno. De igual forma, para el caso de las corrientes libres, vamos a cambiar aquí J por J sub F y Rho por Rho sub F. Nos queda la ecuación general en esta forma. ¿Por qué a este nivel son de mayor interés las corrientes libres? Bueno, es más sencillo manejar corrientes libres. Por ejemplo, usted puede fácilmente armar un circuito y hacer cálculos para saber cuánta va a ser la corriente que va a hacer fluir por cierta parte. O puede ser un circuito electrónico igual. Un poquito más de cálculo, pues ya puede controlar las corrientes. Bien. Quiero que me ayude alguien leyendo esta diapositiva de aquí. Yo no. Por favor. La ecuación de continuidad. Las corrientes libres normalmente se clasifican en dos grandes grupos: corrientes de conducción y corrientes de convección. Corrientes de conducción: conductores, semiconductores, soluciones electrolíticas.
corrientes por convección, haces de iones, haces de electrones y plasma. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos unos ejemplos sobre estas corrientes. Las de conducción pueden darse en los conductores, que lo más conocido para nosotros son los metales, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser cobre, puede ser plata, o cualquier otro tipo de metal se nos viene a la cabeza. Los semiconductores, que estos ya tienen más aplicación en la parte de electrónica, son mezcla de diferentes sustancias. Y el caso de soluciones electrolíticas, en las cuales, vaya, no sé si todos conocen el ejemplo de que se pone un foco, el circuito está abierto y si se cierra el circuito, el foco se enciende. Entonces, los dos extremos que están abiertos se meten en un recipiente con agua. Luego uno le agrega un poquito de sal al agua, la mezcla y el foco se enciende. ¿Conocen ese experimento? De encender un foco, el circuito está abierto. Sí, sí. Sí, sí, lo conocen. Entonces, eso sería un ejemplo de una solución. Muy bien. Las corrientes de convección, estas es un poquito más complicado. Incluso hay casos especiales que no se tiene claro si es de un tipo o de otro. Pero haciendo una definición general, corrientes de convección es que usted tiene en una región al vacío cargas que se están moviendo. Todo lo demás es vacío. Puede ser, por ejemplo, un haz de iones. Un haz es un grupo de partículas que se están moviendo, ¿verdad? Y un ion es que el átomo ha perdido electrones o que ha ganado electrones. Un ion positivo o ion negativo. Hay unos dispositivos como los que se usan en los osciloscopios. Creo que todos están familiarizados. Que son unos cañones de electrones, ¿los conocen? Todos conocen esos cañones de electrones. Yo no. Los teles viejos, aquellos que eran un gran cajón, no sé si los conocieron, eso funcionaba con ese dispositivo. Bien. Lo que ocurre es que entre estas son dos placas metálicas. Esta es una y esta es otra. Entre estas placas se produce una diferencia de potencial. Debido a esa diferencia de potencial, los electrones libres son electrones que tienen la facilidad para moverse. Si uno les aplica un campo eléctrico y les da suficiente energía, los electrones libres de esta placa son arrancados literalmente, debido a que en esta región hay un campo eléctrico. ¿Ya? Esta sería la placa más, menos, y entonces el campo eléctrico viene aquí así. Igual, esta es continuación. Este es más y la otra es menos, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico está en esta región y los electrones son arrancados de aquí, comienzan a moverse, salen de la región y aquí hay un sistema de unas placas deflectoras que sirven para desviar la trayectoria de los electrones. Entonces, según una señal externa, los electrones pueden desviarse y al final se estrellan contra una pantalla, y hay una pantalla, se produce una reacción química y uno puede ver una señal en el osciloscopio. ¿Alguien no está familiarizado con este dispositivo? Estoy hablando de los osciloscopios que usan en el laboratorio, ¿verdad? No sé si tuvieron la oportunidad de utilizarlo en 321 o en otro curso.
No. Sí, Sí, Sí. usamos en el Sí, laboratorio. el osciloscopio sí. Ok, bueno. Entonces, cuando los electrones estos se estrellan en la pantalla del osciloscopio, se forman las señales que ustedes pueden ver. ¿Ya? Este sería un haz de electrones. Aquí son un montón de electrones que están viajando. Y pues ya les conté una aplicación. ¿Y qué es el plasma? Bueno, el plasma es un gas que está cargado. ¿Ya? En ese gas hay electrones que se van moviendo y hay átomos que perdieron electrones, o sea, iones positivos. Esas son corrientes de convección. Y el plasma, pues, es algo que tiene bastantes aplicaciones y todavía se sigue investigando. Bueno, sigamos avanzando. Si recordamos un poquito de 321, que allá las cargas estaban en reposo, es decir, era el caso estático, se decía que el campo eléctrico dentro del conductor valía cero. Esa era una condición necesaria para que las cargas estuvieran en reposo. Sin embargo, les explicaba yo en la clase anterior que ese movimiento era un movimiento azaroso y que en realidad viajaban ahí en unas trayectorias, pero que al final el desplazamiento promedio era cero. Ahora, para que estas cargas se muevan, necesitamos que haya un campo eléctrico en el interior del conductor. Ese campo eléctrico va a producir una fuerza sobre las cargas. La fuerza es igual a la carga por el campo. Y como ya no es electrostática, pues el conductor deja de ser una superficie equipotencial. Ya no es una superficie equipotencial, en este caso que hay campo eléctrico. Ya habíamos hablado sobre la velocidad de deriva. Para que exista ese campo eléctrico necesito una fuente, ¿verdad? Necesito conectar una fuente que se encargue, aparte de brindarle energía al sistema, producir un campo ahí en el interior de los conductores. Ya había explicado, aparte que un circuito, por ejemplo, una lámpara o un foco se encienden casi al instante porque hay algo que sí viaja a la velocidad de la luz, que son los campos en el respectivo medio. Bien, quiero que me ayude alguien leyendo esta diapositiva. Dice, suponga ahora que existe una corriente eléctrica fluyendo a través de un cable. Si posteriormente se retira la fuente del sistema, el movimiento de las cargas cesará, es decir, que debe existir el equivalente a una fuerza de fricción que frenará el movimiento de las cargas. Una vez que las cargas se detengan, el conductor se convierte en una superficie equipotencial. Excelente. Muy bien. Entonces, quitamos la fuente, las cargas ya no tienen quien compense la energía que están perdiendo por un equivalente a fricción, un equivalente a resistencia, ¿verdad? Del medio. Y entonces las cargas se van a detener. Como ustedes saben, la mayoría de conductores no son perfectos. A pesar de que el conductor permite que la corriente fluya fácilmente a través de él, tiene alguna pequeña resistencia al paso de la misma. Entonces, aquí estamos tratando de conectar conceptos que ya se estudiaron en cursos previos con los de este y ver que en realidad no es que estamos botando el modelo de 321, sino que lo estamos mejorando. Bien, siguiendo con la parte de esa fuente, que es la que nos suministra energía, resulta que el trabajo que realiza la fuente le vamos a llamar así, W o W y de la carga, como usted le quiera llamar, ¿verdad? La FEN, la fuerza electromotriz, no sé si recuerdan, antes trabajábamos tal vez con este símbolo, ¿verdad? Delta Phi. Otros libros usan delta V. Había una relación directa entre trabajo y diferencia de potencial. Resulta que la diferencia de potencial era
estaba asociada con el trabajo y con la energía potencial. Ahora la FEN la vamos a relacionar con trabajo por unidad de carga. Así se va a definir la FEN, trabajo por unidad de carga. El trabajo es la integral de la fuerza a lo largo de una línea. Hacemos esa integral recordando que fuerza es carga por campo eléctrico. Como la carga va a ser algo invariante, es decir, es una constante, sale de la integral y se cancelan las dos cargas y queda la expresión así como está aquí. De esta forma se va a calcular la fuerza electromotriz. Si comparamos este modelo con el de 321, en 321 el campo era un campo conservativo, ¿lo recuerdan? Y para el campo conservativo esta integral daba 0. Si aquí, en este nuevo modelo, esto no es 0, significa que debe haber una parte en el circuito para la cual el campo no es conservativo. ¿Quién es ese elemento en el circuito? ¿Qué elemento del circuito el campo no es conservativo? En la batería. Excelente, es la batería. En la batería ocurren una serie de procesos químicos y pues parte de esa energía química se convierte en energía eléctrica. Entonces, así como es usted, la batería es ese elemento donde el campo no es conservativo. Siguiendo con la parte de intentar definir la resistencia en los conductores, analicémoslo desde el punto de vista del campo. Va a existir un campo dentro del conductor, producto de que está conectado a la batería, el sistema, y ese campo va a producir una fuerza, ¿verdad? Ya vimos que es carga por el campo, la fuerza. Debemos esperar que haya una relación entre fuerza, corriente, densidad de corriente, y la relación es más sencilla cuando se expresa en términos de J y del campo E. Es más sencilla cuando se intenta expresar así. Hay diferentes modelos para intentar explicar esto. A este nivel nos vamos a ir con el modelo más sencillo posible, en el cual si no hay campo eléctrico, pues J sub F va a ser 0. Es decir, J sub F va a depender directamente del campo eléctrico y si no hay campo eléctrico, esto va a ser 0. Ya. Ese modelo más sencillo, aparte, ocurre cuando el conductor se considera isotrópico y lineal. La ecuación que nos sirve para modelar esto es igual a J sub F igual a sigma por E. Solo que sigma no es carga. Sigma aquí es la conductividad del medio. ¿Están familiarizados con la conductividad? Jóvenes, ¿están familiarizados con la conductividad? Es lo opuesto a la resistencia. Correcto. La conductividad, que la están viendo ahorita, es el inverso a algo que vieron en física 200. Es el inverso de la resistividad, que allá en 200 le llamaban ρ. Por eso al ρ yo le estoy poniendo ρ sub CH para distinguir lo que es de carga. Este es conductividad y este de aquí es resistividad. Como ya empezamos a hablar de resistencia, entonces ustedes deben de comenzar a recordar resistencia, dicen diferencia potencial, ley de Ohm. Y justamente esa ecuación que acabamos de ver es la ley de Ohm, pero es la ley de Ohm en una forma diferencial, en una forma a microescala. Ya a nivel macro, la ecuación cambiaría así. ¿Ya?
pues supongo que la mayoría se pregunta cómo es eso. Vamos a explicarlo ahorita. Tengo un conductor aquí. Y hay una diferencia de potencial en ese conductor. Como usted sabe que el hecho de que haya una diferencia de potencial va a producir el movimiento de cargas y por lo tanto una corriente. Entonces vamos a hablar que aquí hay J, una densidad de corriente, de conducción, y también hay un campo eléctrico. Lo que me interesa es ver cómo se pasa de la ecuación de arriba a la siguiente ecuación. Y cómo se introduce el concepto de la resistencia también. Bueno. Viene usted y dice, yo quiero calcular la diferencia potencial aquí, en términos del campo eléctrico. Ya vimos que hay que realizar una integral. Si mi campo eléctrico es uniforme, entonces saldría de la integral como una constante. A pesar de que no se muestra, hay una batería conectada a esos conductores, ¿verdad? Lo que pasa es que por simplicidad no la estamos mostrando. Suponga que la longitud de este cable es L. Como el campo es uniforme, va a salir de la integral y tendría E por L. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno. Ahora dice la corriente es igual a la corriente. ¿Alguien recuerda qué es igual? La corriente es igual a una integral de superficie de J sub F punto diferencial de área. Bueno, si consideré que el campo es uniforme, como hay una relación directa entre el campo y J, pues J también debería ser uniforme. Y saldría de la integral, tendría J sub F por delta A. J sub F ya vimos que es la conductividad multiplicada por el campo eléctrico. Bien. La resistencia, ¿quién sería la resistencia? Si divido esto entre esto. ¿Quién sería la resistencia eléctrica? Si divido esto entre Longitud entre conductividad por delta A. longitud entre conductividad y delta A. Muy bien. Vea que esta ecuación de aquí es válida para calcular la resistencia, pero tengo una limitante. Tengo la limitante que esta diferencial de área de aquí tiene que ser uniforme. El delta A debe ser uniforme. Siempre que ese delta sea uniforme, podemos calcular la resistencia para medios y de esta forma, L entre sigma delta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí,
De la misma forma, podría ser el proceso inverso y llegar aquí a esta relación. Vamos a ver. Suponga que tiene ahora un medio que es dieléctrico. ¿Qué características tienen los dieléctricos? ¿Son buenos conductores o no son buenos conductores los dieléctricos? La conductividad es No, cero. no son buenos. Malos. Son malos, ¿verdad? Entonces, en un conductor, este valor de sigma, la conductividad, debería ser alta. Y en un dieléctrico, la conductividad debería ser muy pequeña. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Mientras que en un conductor perfecto, sigma debería ser como en un conductor perfecto. 0. Debería ser infinita. Infinita en conductor perfecto. Sí, esto solo en conductor perfecto. En un mal conductor debería ser pequeña, tendiendo a 0. Nosotros trabajamos normalmente con conductores perfectos o no. ¿Usamos normalmente conductores perfectos, sí o no? No. No, la verdad no. Un conductor perfecto no tiene pérdidas. Actualmente los materiales conductores perfectos se logra alcanzar ese estado en ciertas condiciones muy especiales. Se necesita ciertas temperaturas abajo de 0 grados Celsius. Se necesita que los campos magnéticos en esas regiones sean débiles. Y para enfriar un material a esas temperaturas, pues actualmente se gasta más energía que la que se ahorraría. Es decir, ahorita no es factible utilizar conductores perfectos. El día que alguien venga y descubra un material que es conductor perfecto a temperaturas ambientes, ese tipo se va a volver multimillonario. ¿Por qué? Porque eso se va a utilizar en un montón de aplicaciones. Puede ser, por ejemplo, en la parte de transmisión de datos. Ustedes saben que ahí se trabajan con señales pequeñas y en grandes distancias se va perdiendo energía. Pero si se usaran conductores perfectos, pues esas pérdidas de energía prácticamente no existirían y no se necesitaría repetidoras, por lo menos no tan cerca, hay otro montón de dispositivos. Pero bueno, volviendo al mundo sin tiempo. Hola, ¿puede repetir? Se le oyó entrecortado. Que tampoco las baterías serían tan útiles, porque solo metemos la electricidad y estaría circulando sobre el superconductor. Ah, muy buena observación, excelente observación. Excelente. Bueno, si esto es grande, pero no infinito, ¿verdad? Pero sí grande, es un conductor. ¿Qué pasa si sigma es pequeño? Es un resistor. Un elemento resistivo. Pues, tiene bastante resistencia, ¿verdad? Así es. Pero también resulta que los dieléctricos, como los dieléctricos son, todos los aislantes son dieléctricos. Entonces, dado esa característica, un dieléctrico perfecto no debería de permitir pérdidas. Es decir, si cargo un capacitor y ese capacitor fuera perfecto, se va usted de viaje un mes, regresa y el capacitor debería seguir cargado con el valor que usted lo dejó. ¿Ya? En el mundo real, esos dieléctricos perfectos no existen. Es decir, que el capacitor va a tener una corriente de fuga, va a tener pérdidas. ¿Hasta ahí vamos bien?
Como Sí. el capacitor va a tener pérdida, eso significa que ese viaje, ese mes, y regresa, pues ya cuando regrese va a medir y va a estar descargado el capacitor, va a haber perdido la energía que tenía. En los circuitos, uno expresa las pérdidas de energía por medio de resistores, ¿ya? Ahora imagínense que tiene un capacitor con pérdidas. ¿Cómo podría modelar usted un capacitor con pérdidas? Bueno, lo puede modelar como un capacitor ideal conectado junto con un resistor, ¿ya? Y las pérdidas que tiene el capacitor, pues en el equivalente que usted haga, quien la anticiparía sería el resistor. El libro de Bannes, voy a cambiar ahorita voy a cambiar de pantalla. A ver, no, aquí. Vamos a ver. Ah, ya le subí los videos de matemática. Ya le subí los videos, voy a subirle los archivos. Les hice unos cambios. Y voy a subir en esta semana unos videos de cálculo de campo y un poquito de fuerza. Puede ser que les sirva para esta prueba y para la siguiente también. Disculpe, ingeniero. Ingeniero, una Dígame. consulta. Así Dígame. como como en la clase de ahorita, usted la va a subir. Es que, bueno, yo estoy escuchando toda la explicación, pero a mí por tramos se me entrecorta y entonces a veces no capto la explicación total. Ok, Por eso le mire, pregunto. algunas sí las voy a subir así como están. Otras estoy haciendo unos videos que es más resumido. ¿Queda claro? Sí, está En bien. otras, unos videos que más resumido dependiendo de qué es lo que tenga. Pero sí, todo lo voy a subir. Todo lo Bueno, voy a muchas subir. gracias. Sí, bueno. Y los problemas los voy a subir al campus virtual, los problemas que les hago aquí. ¿Está bien? Bueno. Ingeniero, Dígame. esa presentación de PowerPoint la puedes subir también. La voy a subir como video. Ya casi lo tengo listo el video. Sí. Les estoy compartiendo. No, ¿verdad? No. El Bandness. No. ¿Ahora? No, ingeniero, no se mira. No se mire el Hoy Bandness. sí. Hoy sí. Ahora sí. Ahora sí. Hoy Sí. sí. Ok. Ahora sí. Bueno, Hoy sí. gracias. Bien. El Ingeniero, libro de Bandness. Dígame. ingeniero, disculpe, antes de seguir, solo la prueba, ¿qué día sería? Ajá. Pues yo creo que la pondría hoy en la noche. Fíjense. Hoy en la noche. Sí, creo que la voy a habilitar para la noche, sí. Sí. Pero Porque yo me tendríamos, metí también y tuve el problema, me sacó. Ajá. pero tendríamos hasta mañana para... La prueba es cortita, en unos 15 minutos ya la han resuelto. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Bueno, puedo dejarla abierta hasta mañana a mediodía. ¿Les parece bien, Sí, sí, jóvenes? sí, está bien. Sí, ¿Jóvenes, les está parece bien. bien? Hasta mañana a Está bien, mediodía. ingeniero. Sí. Excelente. Excelente. Sí. La voy a habilitar. Gracias. La voy a habilitar como de las 7 hasta mañana a mediodía. Bien. Bueno, y yendo al libro de texto, el libro de texto trata de explicar lo que les mencioné antes de una forma un poquito distinta. Hay una región que tiene un dieléctrico, así como el de la figura. Es básicamente lo que les explicaba antes, que los dieléctricos no son perfectos. Los dieléctricos tienen pérdidas. Entonces, si un dieléctrico tiene pérdidas, va a presentar características de dieléctrico y va a presentar características la de dieléctrico. Y desde el punto de vista de circuitos,
Ingeniero, no se le escucha nada. El dieléctrico se asocia a un capacitor. No se le ¿Escuchan? ingeniero. Es que se le escucha cortado. Entrecortado. No se ingeniero. entendió. No se entiende. Y puede volver a repetir, explicar eso que acaba de explicar, Inge, que no escuchó nada. ¿Están viendo el Bannes? ¿Están viendo el Bannes? Sí. Sí. ¿Jóvenes? ¿Están viendo el Bannes? Sí. Ok. Bueno, Sí. les explicaba que Bannes presenta este ejemplo. Bannes presenta este ejemplo. Dice que primero este espacio está relleno de un dieléctrico. ¿Ya? Luego dice que lo extraen todo el dieléctrico de aquí, lo dejan al vacío y luego lo llenan de un conductor. Y les relaciona el dieléctrico con un capacitor y el conductor con una resistencia. Esto es lo mismo que les explicaba antes sobre que un dieléctrico no es perfecto, que un dieléctrico va a tener pérdidas. Es exactamente lo mismo, solo que Bannes hace otro enfoque. ¿Está bien? ¿Se escuchó ahora? Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, ya vimos una forma de calcular la resistencia, ¿verdad? Ahora voy a explicar otra forma usando el teorema RC. Vamos a ver cómo es este teorema RC. Ahorita les explico y pasamos a hacer un problema. Vamos a resolver por tres caminos ese problemita. ¿Ya? ¿Qué dice la ecuación R por C? Jóvenes, ¿qué dice la ecuación R por C? ¿La están viendo ahí? Es una relación entre el epsilon, que es la permisibilidad, y ¿cómo se llama? Ese es y La fuerza y la electromotriz Esa es la fuerza electromotriz. y la conductividad. Más o menos. Epsilon capacidad es inductiva, capacidad inductiva entre la conductividad. Correcto. Correcto. Epsilon es la permitividad del medio. Capacidad. Correcto. Y sigma es la conductividad. Eso ya lo... Hola. Vamos a ver. Okay. Bueno, un poquito más sencillo de cómo lo presenta Bannes. Resulta que, ¿cómo calcula usted resistencia? Lo más sencillo es por medio de ley de Ohm. Diferencia de potencial entre corriente. Entre intensidad o corriente, muy bien. ¿Y cómo calcula capacitancia? ¿Lo recuerdan? Diferencia de carga o carga acumulada en el capacitor entre diferencia potencial. Sí. Entonces, vamos a multiplicarlo todos. Medio IHL. Medio IHL. No se escuchó. Isotrópico, homogéneo y lineal. Ajá. ¿Y qué significa isotrópico? ¿Qué significa homogéneo y lineal? Dígame, ¿qué significa isotrópico? Es como la dirección o algo así, lineal. Posición, creo. Ajá, sí. A ver, ¿alguien quiere agregar algo más en isotrópico? Que no varía en su temperatura. Ah, no, perdón. Que perdón. no varía.
No. Si ese era isotérmico. Sí, es isotérmico. Ajá. A ver. Bueno. Resulta que algo que es isotrópico, para empezar con un ejemplo, una antena. Una antena isotrópica irradia igual en todas las direcciones. O sea, manda la misma intensidad de señal en todas las direcciones. Una antena isotrópica. Entonces, un medio que es isotrópico, como le dice Wagner, o isotropo, como le llaman otros libros, es un medio que no depende del ángulo, ¿ya? No lo afecta que el ángulo con respecto a alguna referencia cambie. Homogéneo es que usted agarra muestras del material de diferentes puntos y va a tener las mismas características. Eso es homogéneo. Lineal significa que si el campo eléctrico se duplica, J se duplica. Por eso, al final se consideró que sigma era una constante en un cálculo ahí que realizamos previamente. ¿Ya? Entonces, si es lineal, este duplica y este otro también duplica. Bueno, sustituimos carga. No sé si recuerdan que la carga en el conductor era una integral de superficie. Como es carga libre, es el campo D integrado en una superficie A. Esto fue del capítulo 10 de Wagner. La verdad no sé si lo tienen muy claro, no. Eso lo escribo con todos los detalles ahorita. No me voy a saltar ningún paso. La corriente de conducción, y tenemos que agarrar todos los posibles conductores que hayan en el sistema. Vamos a tirar una integral de superficie cerrada, de campo, de J sub F, punto diferencial. Como es medio IHL, podemos sustituir tanto el campo D como J en términos del campo eléctrico. Creo que lo recuerdan todos. Campo D en términos del campo eléctrico es epsilon, la permitividad absoluta del medio. Entonces, este epsilon de aquí, de la formulita, es permitividad absoluta, multiplicado por el campo. Punto diferencial de área. Como el epsilon es constante, el epsilon puede salir de la integral. J sub F, que lo voy a sustituir por sigma multiplicado por el campo. Es constante porque es medio IHL. Lo vamos a sacar de la integral. Epsilon y sigma, si estos dos cambian, pero cambian de la misma forma, también pueden usar esta ecuación que es el teorema de RC. Entonces, si sacan de la integral a epsilon y a sigma, la integral de arriba y la integral de abajo va a ser lo mismo, porque han sacado al epsilon y al sigma. Se cancelan y solo queda epsilon sobre sigma. ¿Ya? Este es el teorema RC. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Jóvenes? ¿Hasta aquí hay dudas o no hay dudas? Con el campo D tengo dudas. Creo que Sí, no lo vi. díganme, sí. ¿No lo vieron? No. Bueno, ese campo D es un campo que sale de sumar el campo eléctrico multiplicado por epsilon sub 0 con la polarización. Sí, ese campo D se ve en el capítulo 10 de Wagner.
creo que lo vieron un poco en la carrera por cómo estábamos, ¿verdad? Por la situación. Era por el campo más la polarización. La ventaja que le daba este campo D es que ya tenía combinados tanto a E como a la polarización. Y en el caso del conductor, la polarización se convertía en 0. Y entonces solo quedaba T igual a epsilon sub 0 por E. Cuando el medio era un medio dieléctrico, entonces la polarización era función del campo. Algo parecido a esto. Cuando el medio era un medio dieléctrico, la polarización era función del campo. Y entonces se utilizaba esta relación de aquí para relacionar T y el campo E. Bueno, no vamos a entrar en tanto detalle ahorita, ¿verdad? Porque quiero explicar cómo usar esta ecuación, la anterior que vimos, y un método más en la resolución de problemas. Fecha hoy 067. Vamos a resolver el ejercicio 12-10 de Banks. Es el 12-10 de Banks. ¿Se está viendo el enunciado o se está viendo otra cosa? Se ve el enunciado. Sí, el enunciado. Ok, bueno. ¿Quién me ayuda a leerlo? Nadie. Bueno, lo voy a leer. Yo lo puedo leer. Estoy buscando la figura. Ajá. La región entre los cilindros coaxiales de la figura 6.12 se llena con un material conductor isotrópico homogéneo lineal. Si se aplica una diferencia de potencial entre los cilindros, encontrar la corriente entre los cilindros para una longitud L del sistema. Perdón. Bueno, esta es la figura 612 que dice Banks. Esta es la figura. Unos capacitores, un capacitor con forma de cilindro. Bueno, ¿cómo podríamos encontrar la corriente en este caso? Vamos a ver. Es 430. Bueno, solo lo voy a hacer por 2 métodos ahorita y el tercero lo voy a subir en video. Dice, la región entre los cilindros coaxiales de esta figura se rellena con un material conductor IHL. Entonces, tenemos un conductor aquí con una conductividad sigma, ¿verdad? Entre los dos cilindros. Se aplica una diferencia de potencial delta phi entre los cilindros. Entonces, uno de los cilindros es este de aquí. Entonces, le conectamos aquí una terminal de la batería. ¿Ya? Y este iría a la otra terminal de la batería. Entonces, tenemos aquí la batería. Y pues ustedes ya saben que la diferencia potencial entre las dos terminales, el autor nos dice que le llamemos delta phi. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Quiero que la corriente fluya hacia afuera, entonces voy a poner como positivo este cable de aquí y este otro negativo, para que la corriente fluya hacia afuera.
delta phi. ¿Cómo puedo sacar la resistencia de este sistema? A ver, ¿qué se les ocurre? Lo más sencillo. Ley de Ohm. Ley de Ohm, pero ¿cómo saco la resistencia? Es que la corriente tampoco la conozco. Y lo que me Ya piden es... conozco la permisividad porque isotrópico lineal y homogéneo. Ajá. Ajá, ¿qué más? Calcular capacitancia. Sí. Ah, correcto. Acabamos de ver teorema RC. Ya conocemos capacitancia. Correcto. Entonces viene usted y dice, lo más sencillo es utilizar teorema RC. Este teorema RC R por C es igual a epsilon sobre conductividad. Y como la capacitancia ya la conocemos, es un capacitor cilíndrico, solo despejamos y hallamos resistencia. ¿Se acuerdan a cuánto era igual la capacitancia de un condensador cilíndrico? Si era vacío, el valor de epsilon era epsilon sub 0. Pero si no es vacío, en general va a ser epsilon. 2pi epsilon por la longitud que tenga el cilindro. Y esto dividido entre logaritmo natural de B sobre A. Donde B es este radio de aquí y A es este otro radio. Esto se estudió en el capítulo 6 del curso de 321. A ver. Ingeniero, se dejó de compartir. Ingeniero, se le fue la imagen. Sí. Sí, sí, ahorita. Ahorita. ¿Ven el libro de Vance? Sí. La capacitancia que ustedes pueden apreciar ahí del libro es 2pi epsilon L entre logaritmo natural de B sobre A, ¿no? Y eso se estudió en el capítulo 6. ¿Lo recuerdan, más o menos? Sí. Sí. Bueno. Volvamos entonces al problemita que estamos resolviendo. Volviendo a ese problemita. Simplemente voy a despejar para la resistencia. Y al hacer el despeje, tenemos que R es igual a epsilon entre sigma y la capacitancia. Vamos a ver, entonces a este le vamos a dar vuelta, ¿cierto? El logaritmo natural va a quedar arriba, esto va a quedar abajo. Estando esto abajo, se cancela con epsilon. ¿Qué nos quedaría? Todo pi L a ver, no, perdón, estoy mintiendo. Quedaría el logaritmo natural de B sobre A arriba. Entre
2pi, el épsilon se cancela, lo que queda abajo es el sigma. Hasta ahí vamos bien. Sí. Y la relación entre intensidad, diferencia de potencial y resistencia es la ley de Ohm, pues sería diferencia de potencial sobre la resistencia. La diferencia de potencial, pues el autor le llamó delta phi. Tenemos delta phi. Y a esto pues lo volvemos a invertir. No sé si quedó claro esto. Sí. ¿Sí quedó claro? Disculpe, ingeniero. Dígame. Se le cortó, no entendí lo que consultaba. Para poder encontrar la corriente también podemos multiplicar el potencial por la capacitancia, ¿no? ¿Potencial? No, por pero la capacitancia. eso me hubiera dado carga. Me hubiera dado carga. Sí, me hubiera dado carga eso, ¿verdad? Ingeniero. Ahí tendría que ver cómo cambia esa carga con el tiempo y derivarla. Dígame. ¿Sí? ¿Y el epsilon? Sí. Acuérdate que tiene uno acá arriba, ¿verdad? Ah, se canceló. Y tiene el otro abajo, entonces se cancelan, ¿verdad? Ok. No se escucha nada. No se escucha. Ingeniero, no se escucha nada. ¿Hola? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ingeniero. Ok, gracias. Gracias. Se había desactivado, no sé cómo. Se había desactivado. Bien. Les decía que hay situaciones en las cuales no tengo idea de cuánto vale la capacitancia del medio. Entonces, si no tengo idea, pues hay otras formas de hacer el cálculo para la resistencia. ¿La corriente va a fluir de qué conductor a cuál? ¿Cómo fluiría la corriente? ¿Del de radio A al de radio B o del de radio B al de radio A? El que tenga potencial mayor al menor. Del A al B. Potencial mayor, excelente.
de la B, correcto. Entonces la corriente eléctrica iría así, ¿no? Recuerde que dice el autor que ha llenado toda esta región con un medio dieléctrico. Y cuando la corriente viene, atraviesa. No se escucha, ingeniero. No se escucha nada, ingeniero. No se escucha, ingeniero. ¿Puede volver a repetir, ingeniero? Hola, ¿escuchan ahora? ¿Jóvenes? Sí, ahora sí, ingeniero. Qué raro, no sé qué está pasando. Ahora ¿Qué sí. puede volver a repetir, ingeniero, lo que dijo? Bueno, voy a volver a explicar. Por favor. Vea la dirección de la corriente. Todos ven la dirección de la corriente, ¿verdad? Sí. Note que la corriente va a atravesar toda esta región de aquí. Toda esta región de aquí la va a atravesar. Ya. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver qué significa. Tenemos el radio A aquí. Tenemos el radio A aquí. ¿Está bien? Cuando la corriente venga, a ver, este otro, va a atravesar aquí, va a atravesar acá, o sea, va a pasar por una serie de regiones. Va a atravesar aquí, atravesar este otro hasta que llegue a B, ¿ya? Voy a suponer que el que está en el interior es A. Este que está aquí en el interior es el radio A. Y el que está acá afuera es el radio B. Cada uno de estos. Bien. La limitante que habíamos mencionado del método anterior, ¿se acuerdan? Que R es igual a un L entre sigma A. ¿Se acuerdan que había una limitante que habíamos puesto? ¿Cuál era la limitante? ¿Tenía que ser vacío o no? No, tenía que ser uniforme el área. El área tenía que ser uniforme. Y aquí la sección transversal no es uniforme. Cuando la corriente va fluyendo aquí, cada vez se va haciendo mayor la sección por la cual fluye. Desde un radio A a un radio B. ¿Queda claro? Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que tengo un montón de resistencias. Y suponemos que tenemos muchas resistencias. ¿Esas resistencias cómo estarían? En paralelo. En paralelo. Perdón, en serie. En serie. Porque se están acumulando todas. La corriente que pasa por una es la misma que pasa por las demás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? La intensidad o la corriente eléctrica que fluye por una es la misma que va a fluir por las demás. La misma corriente que viene aquí va a atravesar acá los diferentes segmentos. ¿Queda claro? Entonces, están en serie. ¿Cómo se determina una resistencia equivalente en serie? ¿Cómo se determina? La suma de, todas. La suma de todas. Muy bien. Entonces, en lugar de llamarle resistencia, le voy a llamar diferencial de resistencia. O sea, solo conozco una. Un diferencial de resistencia que sería DDL sobre sigma A. El DDL, o sea, esta longitud que recorre la corriente para atravesar una de esas resistencias, sería, ¿qué cosa cambia cuando pasa de aquí a acá? Este es una pequeña resistencia y suponemos que el radio casi no cambia.
¿qué uso aquí? DDR, DD teta, DD phi, DD rho. ¿Qué uso? DDR. Pues DD rho. Rho no sería. Por ser cilíndrica sería DD rho. Entre sigma. ¿Y cuál es la sección transversal que se encuentra en la corriente? Aquí en cualquiera de estos cilindros que tomemos acá, ¿cuál es la sección transversal? Sí. 2pi. Rho. Rho. Y la altura, ¿verdad? L. Muy bien. 2pi rho L. Así. Muy bien. Resulta que las resistencias en serie se suman para sacar el equivalente. Diferenciales de resistencia en este caso. Entonces, si usted tiene algo discreto, se acuerda que se suma. Pero cuando es algo continuo, ¿qué se hace? Cuando es algo continuo, ¿qué se hace? Integramos. Se integra. Excelente, se integra. Se integra. Correcto. La suma se convierte en integral. Entonces vamos a integrar el diferencial de resistencia para hallar un equivalente. R equivalente. Otra vez, hago énfasis, estoy usando este método porque hay circunstancias en las cuales no voy a tener idea de cuánto vale la capacitancia, pero conozco los equivalentes de circuitos en serie y en paralelo. Y nos valemos de eso. Tenemos 2 pi sigma rho y L. Entonces, es integral, pues hay unas cosas que son constantes y van a salir del integral, ¿verdad? El 2pi es constante, el sigma también es constante, L, que es la altura, también es constante. Entonces, lo que sí se va a integrar es d rho entre rho. ¿Cuál es la integral de eso? ¿Cuál es la integral de eso? Logaritmo natural de rho. Logaritmo natural de rho. ¿Y ya cuando lo evalúo? Logaritmo natural de B sobre A. De B sobre A, ¿verdad? Entonces, eso me da el segundo método. Claro, esto no lo cubre Bagnes. Este método que les he enseñado, pues en realidad no lo cubre Bagnes. Sin embargo, me interesa que conozcan los diferentes métodos, ya que el punto de vista que vamos a ver en el curso de electromagnetismo y el punto de vista que se estudia en la clase de circuitos, al final es lo mismo, solo que desde diferentes ángulos. ¿Queda claro? Ahora bien, si comparo este resultado con el que tenía antes, logaritmo natural de B sobre A entre 2pi sigma L. Si lo comparo con lo que había encontrado antes, que es este de aquí, ¿qué me queda?
Mire, aquí está. ¿Qué me queda? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Lo nota? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué dudas, qué comentarios tienen al respecto? Tengo una duda, ingeniero. Sí, díganme. ¿Por qué era que el flujo de corriente iba de adentro hacia afuera, en este caso? Bueno, eso depende de dónde usted coloque la terminal positiva y dónde coloque la terminal negativa de la batería, ¿ya? Entonces, en la figura siguen viendo el paint, ¿verdad? Sí, mire que la batería que dibujé aquí, le puse el más en este cable y se salta, o sea, no toca este conductor, el que toca es el de adentro, mire. Entonces, la corriente eléctrica fluye, ¿se acuerda? De la terminal positiva hacia la negativa. Y mire, la negativa la conecté aquí en el conductor de afuera. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Gracias, ingeniero. Y el dieléctrico, el conductor, el medio conductor, se colocó aquí, miren. Voy a subrayarlo para que cuando les comparta esto, todavía sea más claro. Entonces, el medio conductor está aquí, miren. Toda esa región está llena del conductor. Muy bien. ¿Otra duda, otro comentario? ¿Jóvenes? Ingeniero, Sí, díganme. si no dijera que fuera, que es IHL, ¿a qué más habría que tomar en consideración? Se complicaría bastante, a menos que me den una función, ya. Como por ejemplo, es muy buena pregunta la suya. Como por ejemplo, el BANS otra vez. No sé si estoy compartiendo el BANS. Sí. Sí. Bueno. Por ejemplo, a ver. Este problema, el 12.8. Es un problema bastante difícil de ese capítulo. Aquí, esta ecuación es diferente a la que a la que vimos sobre la ecuación de continuidad. Se ha trabajado más y se han puesto ciertas consideraciones especiales. Igual acá. Fíjense que eso se los iba a comentar hoy. Yo les había dicho que normalmente íbamos a tener 3 reuniones a la semana, ¿verdad? Sin embargo, la semana pasada tuvimos 4, perdón, pero 2 de ellas fueron sobre un taller de matemática. Yo quiero tener una reunión mañana martes con ustedes. Quiero tener reunión el martes, si es necesario el miércoles y el viernes también una hora de clase y una de repaso. No sé si les parece bien que nos reunamos mañana. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Sí, está bien. Ingeniero, está bien. Sí, me interesa fortalecer bastante esta analogía que acabo de explicar. En el video igual les voy a subir el método, pero a veces hay dudas que es mejor responderlas en el momento. Y pues nos falta un poquito del capítulo de fuerza. Ese capítulo de fuerza, si ustedes aprenden a manejar las 2 ecuaciones que hablamos en el taller, pues no van a tener dificultad con los problemas. Sin embargo, me interesa hacer algunos casos en que se tiene una corriente que se enrolla y hay que jugar un poquito con las coordenadas. Bueno, no sé si hay más comentarios. Ingeniero, sobre el tema que acabamos. Ingeniero.
Sí, dígame. En cuanto al método 2 que nos explicó ahorita, sería utilizarlo en el Ajá. caso que no nos den la capacitancia, ¿verdad? Sí. Fíjense que este método 2 que les expliqué tiene que identificar si secuencia en serie o en paralelo. En la clase de mañana vamos a hablar de un tercer método que no necesita tanta imaginación, es directo. El problema es que hay que trabajarlo más y normalmente a ese método es que hace referencia el libro de texto. Ya. Pues mañana vamos a trabajar ese otro método. Sí. Ingeniero. Sí. Entonces, el teorema RC es para conductores IHL. Para medios IHL, sí. Y también tenía una pregunta. ¿Cómo sabía que las resistencias estaban en serie en el segundo método? Bueno, uno tiene que ser muy observador ahí en ese caso. Vamos a ver. Estamos todos ahí, ¿no? Viendo la figura. Sí. La de Paint. Correcto. Voy a abrir la segunda. Vea que en la segunda hago bastante énfasis en la dirección de la corriente. ¿Sí lo notan? Y me puse a explicar con detalle para dónde iba la corriente. El objetivo era poder definir cómo era el movimiento de la corriente a través de este medio conductor. Como necesito utilizar esta formulita, la que decía que R era L entre sigma por el área, pues tengo que identificar la sección transversal. La sección transversal tiene la forma de la carga 2pi el radio por L. El movimiento el problema es que a medida que la corriente se va moviendo ahí, este radio cada vez más grande. No se escucha. Como la sección no es uniforme, no puedo usar R directamente. No escucho otra vez. No, pero no se ha apagado el micrófono, ahí está. Ahí está. ¿Se escucha ahorita? Sí, ahorita sí se escucha. Ahorita sí. Ahorita sí. Bueno, les decía que hice bastante énfasis en la dirección de la corriente, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Bueno, la resistencia, si la sección es uniforme, es L entre sigma y el área. Si la sección es uniforme. Como la corriente se va moviendo aquí, yo veo que el área transversal, cada vez se va volviendo más grande. ¿Por qué se vuelve más grande? Porque depende del radio, de ρ. Entre más me alejo de este conductor, más grande el radio. Entonces, no me sirve calcular la resistencia directamente. Tengo que definir un diferencial de resistencia. Si el área fuera constante, si la sección transversal es uniforme, entonces de un solo calculo la resistencia. Pero como está variando, necesito definir un diferencial de resistencia. A medida que la corriente se va moviendo, esa es la dirección de L. La dirección en que se mueve la corriente, esa es la dirección de L. Entonces, este L es en ρ. Como eso es justamente lo que produce que mi sección cambie, dejo de llamarle L. Le llamo diferencial de L y diferencial de resistencia. ¿Ya? Y el diferencial de L es ρ. ¿Qué logro si ρ solo cambia un poquito? Si solo cambia un poquito ρ, lo que logro son estas figuras de aquí. Este es un montón de cilindros, uno dentro del otro, cilindros muy delgaditos. Cada cilindro de ahí es un diferencial de resistencia. Este es un diferencial de resistencia. El otro que está a la par también. Todos ellos son diferenciales de resistencia, todos ellos. ¿Ya? Bueno,
Como la corriente se va moviendo por esos diferenciales, así, la misma corriente que atraviesa atraviesa este y todos los demás. La misma corriente que atraviesa aquí uno de ellos, atraviesa el otro y el otro. Y si es la misma corriente en todos, es un circuito en serie. Esa es, recuerden la teoría de circuitos que se estudió en serie y en paralelo, en física 200, ¿verdad? Muy bien, vamos bien hasta ahí. Sí. Bueno, como están en serie, uno lo que hace normalmente es que los suma. Pero como aquí no es algo discreto, sino que es algo continuo, al ser continuo, la sumatoria se convierte en integral. ¿Ya? Hacemos la integral y tenemos pues este resultado. ¿Qué otra duda hay? ¿Y cómo se miraría si estuvieran en paralelo, ingeniero? Si estuvieran en paralelo, para mañana vamos a dejar uno de esos. Para mañana ok. vamos a trabajar. Muy buena pregunta. Sí, mañana lo vamos a ver. ¿Y algo más? ¿Desde qué horas estaría habilitada la prueba hoy? Desde las 7 de la noche hasta el mediodía. Ingeniero, ¿va a subir la clase como video, esta clase? Sí, la voy a subir ahí. La voy a subir ahí al canal de YouTube. La prueba es del capítulo 12 solamente. La prueba es del capítulo 12. Hay cosas que ya vimos. Hay cosas que no se han visto. Como les mencioné, se les va a pensar un poquito con si les va a regular al No grupo. se escucha, ingeniero, se escucha solo les va a afectar si les va mal. Solo les va a afectar si les va mal, les dije. Si les va a regular al grupo, no hay problema. Y si le va bien al grupo, pues vamos a ayudar un poquito ahí en el laboratorio, les decía. ¿Nos va a decir mañana, ingeniero? Sí, mañana les voy a decir. ¿Y para qué me sirve a mí? Me sirve para ver de los conceptos que ya estudiamos, cuáles manejan bien, y de los que no hemos estudiado, en cuáles tienen ideas adecuadas y en cuáles tienen ideas erróneas, ¿ya? Entonces, me sirve como un diagnóstico también a mí, ver esos resultados. Ingeniero, Díganme. con respecto a su canal de YouTube, ¿cree que podría pasar el enlace o subirlo ahí en el campus? Dejar un enlace. Sí, ahorita voy a poner el enlace a los videos del taller para que de un solo vaya, y si quiere, pues se puede vivir ahí. Ok, gracias, ingeniero. Gracias a usted. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? No. Bueno, entonces les deseo feliz tarde a todos. Recuerden, dentro de 2 horas está habilitada la prueba. Gracias. Igual. Ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.